tal, amigos? Muy buenas tardes. Iniciamos con una disculpa por este retraso de algunos minutos. Estábamos aquí el equipo de producción afinando algunos detalles que se quedaron pendientes durante el fin de semana. Bienvenidos a este programa número 193 de La Conjura, donde de nueva cuenta Alfredo, Abel, pues la noticia gana. Hay muchas cosas de qué conversar, lo que está pasando con el abastecimiento de la gasolina en algunas zonas del país, que cada vez la irritación social va creciendo, las cuestiones de la designación o elección de la Fiscalía General de la República, que en estos momentos los candidatos están compareciendo ante el Senado de la República, lo que ha pasado aquí en Veracruz, que también marca pautas en la gobernanza en nuestro estado, lo que pasó en el sur, en Chinameca, con la presencia del secretario de gobierno y del gobernador, y en fin, una serie de acontecimientos que verdaderamente se significan por su trascendencia y porque estamos iniciando, tanto a nivel federal como a nivel estatal, administraciones públicas nuevas, ahora tuteladas por el partido de Morena, que evidentemente están reflejando esos desajustes que encuentran en la administración pública a la salida de Enrique Peña Nieto de la República, de la presidencia de la República, y de Miguel Ángel Yunes Linares aquí en la gobernatura del estado de Veracruz, pero también acontecimientos o falta de planeación que originan nuevos problemas, ¿no? La presidenta de Morena ya lo dijo, Peña Nieto dejó hecho un desmadre el país, Alfredo, Abel, pero bueno, vamos a empezar, los invitamos a iniciar en este tema tan importante y con tanta trascendencia social, que es el abastecimiento de la gasolina, no solamente en la capital de la República, la Ciudad de México, sino la gran mayoría de los estados del centro del país. Abel, acabo de leer tu columna que acabas de subir sobre la importancia del abastecimiento en la economía, ¿no? Cómo se mueve la economía. Y Alfredo, también has desarrollado algunas opiniones con respecto a esto. ¿Cómo ves la situación actual, Alfredo, de lo que está ocurriendo con este tema? Es grave, para empezar, en cuanto a los pronósticos que esta situación hace pensar. Por supuesto, debemos estar de acuerdo con esta campaña que ha emprendido el presidente de la República en contra del famoso huachicoleo. Yo creo que en México no habrá una sola persona que no esté de acuerdo en esta campaña. El problema aquí es la forma en cómo se ha emprendido la estrategia, que ya lo estamos viendo, está afectando la economía de un sector o de un territorio muy importante de la República Mexicana, que es el centro de la República, en donde están ubicados estados con una pujante economía, como lo es Guanajuato, Jalisco, y ahí cerquita ya está Nuevo León. Entonces, esta no es más que el inicio, y aunque lo comentó hoy en su conferencia de prensa el presidente de la República acerca de que se afloja en función de que él no va a ceder en esta campaña, pues yo creo, hay que apoyarlo, por supuesto, pero creo yo que debiera pensar también en el sector importante de ese pueblo que él llama, que está siendo afectado. Ahorita son las colas en las gasolineras. Ahorita hay gasolineras cerradas por falta de combustible para su venta. Y ahorita se está construyendo el asunto en el abasto del combustible. Pero al rato, y todo el mundo lo sabemos, va a repercutir en la economía regional primero. Después vendrá lo nacional, que no queremos que eso suceda definitivamente, pero el abasto de medicamentos, el abasto de medicinas, el transporte por carretera de la gente que tiene necesidad de ir y venir de un lado para otro, eso se va a afectar. Y esto
ignoramos si el gobierno lo está previendo. No se ve, no hay por qué presumir que lo esté previendo, porque para empezar la metodología que está empleando pues no es, ya se ve por los efectos, la más correcta. Eso de haber cerrado los ductos, bueno, pues es una manifestación de que no tuvo elementos satisfactorios para la población que usa combustible. Y entonces, bueno, pues se da en la obligación de poner en todos los ductos de la República Mexicana, o al menos de ese tramo del centro de la República, al ejército. Pero ¿qué va a pasar en los ductos en donde no está siendo vigilado por el ejército? Abre un ducto y de inmediato hay huachicoleo. Es decir, el problema es magnífico, es fenomenal. No queremos que lo resuelva en un mes. Y yo creo que en la prisa del presidente pensará quizá que esto es posible resolverlo en 1 o 2 meses. Y de ninguna manera. De ninguna manera, porque además él trae todo un programa en su inicio de gobierno para implementar muchas cosas que ofreció en campaña. Esta es una de ellas. Ojalá tenga éxito, pero no lo va a lograr en 1 o 2 meses. Y si en cambio está distorsionando las relaciones económicas en el centro del país. Sí, sin ninguna duda, Alfredo Abel, se habla de muchos elementos sobre este tema. En función de ello, Abel, el primero es que todos coincidimos, digo, no creo que haya un mexicano que esté en contra del combate contra la corrupción en este huachicoleo que le llaman, ¿no? Donde intervienen, por supuesto, funcionarios de Pemex, funcionarios que supuestamente supervisaban la seguridad. No podemos olvidar, por ejemplo, que en México hay alrededor de 5,000 kilómetros de ductos. Cuidar 5,000 kilómetros distribuidos en toda la República Mexicana no es un asunto menor. Se habla de que han bajado la importación de las gasolinas. No podemos soslayar que las refinerías mexicanas no hacen más allá del 35% de la gasolina que se consume en el país. Hubo un medio de información internacional donde señalaba que ha bajado la importación de la gasolina. En Coatzacoalcos, en Tuxpan, se ha señalado que hay filas de buques tanque que trasladan gasolina, que están en espera de arribar a puerto, donde evidentemente las fallas de logística, es decir, hay tanques de almacenamiento en esos 2 puertos, pero el problema es que no lo tienen que vaciarlos. Y para vaciarlos, pues se necesitan muchísimas pipas, ¿no? Ya que no se van por los ductos, ¿no? Fue desmentida esta afirmación por el presidente López Obrador, diciendo que no ha bajado la importación de gasolina. Y ya está el ejército vigilando no solamente las instalaciones de Pemex, sino también los ductos. Ayer hubo un caso serio en una localidad del municipio de Tula, de Hidalgo, donde hubo un combate con un muerto entre huachicaleros y el ejército mexicano, y donde fueron agarrados por el pueblo 3 soldados que después de una larga negociación fueron liberados. Ya está la Marina también contribuyendo en esta vigilancia de los ductos, y está incluso la Fuerza Aérea Mexicana también participando. Esto implica que es una decisión a fondo, sin ninguna duda. El problema sigue siendo el abasto del combustible que es necesario, como tú lo señalas en tu columna, Abel, para pues que la economía funcione. Que funcione. ¿Cómo ves? Sí. Pues en torno a este asunto bienvenido, desde luego, la lucha contra la corrupción y contra el robo y la venta ilegal de la gasolina. Bienvenido. Y hay muchas hipótesis en torno a esto, desde el origen, desde cómo se originó a raíz de un hecho lamentable en Puebla, que muchos manejan esa hipótesis, que el huachicoleo, aunque ya se tenía previsto, lo lanzaron porque le explotó en las manos al presidente este asunto de Puebla, y como una caja china o cortina de humo tuvo que echarlo a andar. Es una hipótesis de las muchas, pero
Detrás de esa hipótesis está la falta de una estrategia, lo cual quiere decir que pues agarraron el asunto de bote pronto y había que sacarlo. Y por eso es que no hay una estrategia, no hay un cómo atender este asunto del huachicol. Y con ello, pues ha traído como consecuencia el desabasto. Una de las cosas que están preocupando a la sociedad es la presencia permanente del presidente intentando explicar y en ocasiones descalificar a los que opinan diferentes a él. Y esta publicación extranjera, el Wall Street Journal, con las manos en la cintura y de bote pronto el presidente dice eso es falso y yo tengo mis datos. Y ya es palabra del Señor, punto. Eso es grave porque no contamos con el dato duro por parte de quien tiene la obligación de hacerlo, que es el director general de Pemex, y sale a opinar cuando sale de manera tangencial a lo que dice el presidente. Eso es un poco o un mucho preocupante. Y luego, desde luego, estamos enfrentando este desabasto de gasolina, pero como tú mencionas, mi columna, Carlos, que muy gentilmente me publican en Sociedad 3.0, el desabasto, en este desabasto de gasolina se está perdiendo de vista que hay un problema que va más allá o que puede impactar en la economía. La economía funciona a través del mercado y México no es la excepción. Claro. Y tenemos este círculo, producción, distribución y consumo. Es un continuo. Y para ello, aunque ahora la innovación tecnológica nos permita pedir una pizza, desde lo más sencillo, una pizza por internet, hasta lo que se les ocurra a través de Amazon o cualquier otro medio, al final necesitamos la moto o la camioneta que te lleve lo solicitado hasta el consumidor final, a tu casa, a tu oficina, etcétera. Necesitamos una unidad móvil para moverlo. Todas las unidades productivas del país son grandes demandantes de agua, y mucho de ello a veces es por bombeo, y se requiere, incluso en el campo, el riego mucho es por fuerza motriz, y se requiere pues de gasolina o de diésel. En la construcción, etcétera. En grandes ciudades como Ciudad de México, tanto el aparato gubernamental como la iniciativa privada mueve gran cantidad de personal y que se tienen que trasladar en este deplorable, como digo yo en la columna, sistema de transporte público, ¿no? Y en sus unidades privadas. Hay un problema serio ahí, porque en su momento se va a detener parte de la economía. Todos estos lugares son demandantes de bienes y servicios, de materias primas, hasta para comer. Hay gente que desayuna, come y cena en su oficina, y alrededor y en el entorno hay toda una red de prestadores de servicios en donde la rapidez es lo que cuenta, les da calidad, ¿no? Voy a desayunar porque tengo una reunión a ratito, etcétera. Y todo lo demás, ¿no? Bienes consumibles para la computación, etcétera. No se ha puesto a pensar todavía la gente. Todos están la magia del presidente, la magia de López Obrador es que los atrae a todos con sus declaraciones. Todos están pendientes de la conferencia mañanera, aunque en la tarde corrijan lo que dijo en la mañana, pero todos están pendientes y nadie se da cuenta o nadie ha dicho nada acerca del impacto que puede tener. Y yo digo al final de mi columna, lo importante de una estrategia, que yo creo es que no existe esa estrategia, lo importante de una estrategia es llevar a cero el recuento de daños, y puede ser todo lo contrario. Sí, fíjate que al calor de esta falta de abastecimiento de las gasolinas en el centro del país, quiero comentar que este fin de semana tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México. Ahí están viendo ustedes unas imágenes que mi hijo Rafael hizo el favor de grabar, porque yo iba conduciendo, sobre
lo que notamos rápidamente a partir de Huamantla hacia la Ciudad de México. Gran cantidad de camionetas acarreando, trasladando garrafas de combustible hacia la Ciudad de México. Íbamos en la carretera de la Ciudad de México. Quiero suponer que este combustible es el que se vende a través de internet, de las redes sociales, ya sea en la Ciudad de México y en otros lugares del país, y que también en algunos puntos, como ya lo señaló algún medio de comunicación nacional, pues van y ofrecen ahí en abierto el combustible y la garrafa a precios muy superiores. Me tocó vivir, porque pues estuve ahí en Ciudad de México, el tremendo caos que hay por los vehículos que se estacionan y que quieren acceder a las gasolineras. No hay horarios de abastecimiento. Como llega la pipa, así y hasta donde alcance, hasta donde alcance, porque las filas en algunos casos, me tocó ver filas de más de 3 kilómetros, ¿no? Tapando incluso accesos a estacionamientos, en pleitos, porque si estás de una calle a otra y no falta el Vivales que se quiere meter ahí en ese trecho. En resumen, hay encuestas, las acaban de publicar este fin de semana, Alfredo, donde en opinión de la ciudadanía fluctúa entre el 70 y el 80 y tantos % el apoyo a estas medidas de lucha contra la corrupción y contra el huachicoleo. Sin embargo, basta platicar con la gente que está ahí haciendo filas, que le toca estar 3, 4, 5, 6 horas, incluso días, para que puedan abastecerse de combustible sus vehículos. Y la opinión es bien diferente, porque ahí sí nadie me la cuenta, Yo tuve la oportunidad de entrevistar a 2, 3 conductores y la opinión es tremendamente fuerte, severa, ¿no?, contra esta circunstancia. Hoy por la mañana el presidente reunió casi un buen grupo de los integrantes de su gabinete, entre otros a la responsable del SAT, al director de Oropesa, me parece que se llama, al director de Pemex, para informar sobre varias cosas. Primero, evidentemente, los resultados que lleva esta lucha contra el huachicoleo. Después, pues el SAT señaló algunas inconsistencias en las declaraciones, sobre todo de las gasolineras, ¿no? Se habla de que hay muchas gasolineras, dueños de gasolineras, que facturaban mucho más de lo que le compraban a Pemex, y que de su abasto, por ejemplo, el gobernador de Jalisco, Alfaro, señalaba que en su estado hay gasolineras que, por ejemplo, le compraban el 20% de sus ventas a Pemex. Es decir, que el 80% de las ventas no era comprada a Pemex. Debemos recordar que las gasolineras en México son concesiones, y que por lo tanto la única empresa que puede abastecer a estos lugares, puntos de venta, pues es la empresa paraestatal de Pemex, ¿no? En resumen, creo yo que como ustedes lo afirman, es una lucha justa contra la corrupción y el huachicoleo, pero tiene que mejorar muchísimo la logística y la planeación integral, porque así como este problema del huachicoleo, que representa para el país pérdidas alrededor de 60,000 millones de pesos al año, mucho más que el presupuesto de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Y de que todo lo que se puede hacer con ese recurso, por supuesto que los que no deben de recibir afectaciones son los ciudadanos que se esfuerzan por trabajar y por hacer las cosas bien. Yo creo que ahí está el tema del abastecimiento. Tiene que mejorarse mucho. A través de pipas va a ser en el corto plazo muy difícil. Ya salió la jefa de gobierno de la Ciudad de México a señalar una propuesta de que fueran a cargar gasolina de acuerdo al número de terminación de su placa. Es un planteamiento, aunque sea a nivel de propuesta, que refleja muy bien lo que tú dices, Alfredo. Va a ser complicado que lo resuelvan en el muy corto plazo. ¿Cómo ves? No, sí, definitivamente.
problema es que hay mucho problema de fondo. Ahora que describes eso que observaste de Apizaco, San Martín de Esmeluca, las calles de México sin tráfico, ¿sí? Pesado, ¿eh? Y nada más imaginemos un problema, un accidente con todo ese combustible a la vista, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir pasando por lugares habitados? Y la Policía Federal ni en cuenta, ¿eh? Pues sí, porque pasaron muchas camionetas y yo vi patrullas de la Federal de Caminos estacionadas ahí y no pasaba nada, ¿eh? No pasaba nada porque además pues, es complicar aún más el asunto. Y porque además no se dan abasto. Vieron una patrulla o los ocupantes de una patrulla ven a un vehículo no autorizado para transportar gasolina, pero se le están pasando 30 más, ¿no? Sí. 30 más. El problema es ese, primero, el problema que representa el peligro. Otro, en las gasolineras, una hilera interminable de automóviles estacionados mientras se está descargando una pipa. Así es. Cuando no debe ser así. Esto está simplemente saliéndose de toda regla de los riesgos civil, ¿no? ¿no? Entonces, este es el producto de una estrategia muy mal planteada. Obviamente el presidente no lo admite así, pero la población afectada es la que está observando, y no se trata de que pierda o no el presidente de la República simpatías. Finalmente él no es más que un individuo que es el presidente de la República, pero se trata de toda una sociedad, de toda una economía nacional. Es la economía de México que por mucho que digan que se las dejaron prendidas de alfileres, ya le están quitando los alfileres, ¿no? Esto de ninguna manera es admisible, porque además hay otras cuestiones colaterales. Se habla que los funcionarios del sector energías estuvieron en Nueva York para convencer a los inversionistas de la fuerza económica que tiene Pemex, y lo hicieron ante gente que realmente sabe. Bueno, pues no convencieron, y la forma tan deficiente como expusieron cuál es la situación financiera de Pemex produjo un resultado tan adverso que disminuyeron un 0.5%. Medio punto 5, sí. Medio. Que se habla de una pérdida de 10 mil millones de pesos. Millones que tenemos que pagar adicionales. Es decir, claro. Eso que se va a ahorrar, o que dice el presidente que se va a ahorrar en la lucha contra el huachicoleo, ya se perdió. Sí, ya se perdió, sin considerar las consecuencias que en corto plazo va a tener esto, que ya está teniendo, aparte de todo, que también le están pagando dinero extra a los buques fondeados, porque cada día estén ahí $30,000 ya ellos dicen promedio. Muchísimo, no es uno, son varios, porque son los que nosotros vemos los que están en el Golfo, en Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos, pero no vemos los que están en Colima, en Michoacán, en la parte del Pacífico, ¿no? Es decir, 30 o 40 buques fondeados en la República Mexicana representan cientos de miles de billones de dólares. Y esto, bueno, pues nos está afectando. ¿Por qué? Porque el presidente quiere terminar en un santiamén un problema de siglos, ¿no? Así es. Dice la sentencia popular, va a salir más caro el caldo que las albóndigas, y ya lo vimos con el aeropuerto, y ahora este caso. Entonces, cuidado, cuidado con los exabruptos. En esa reunión de Nueva York, incluso, que le va a significar pérdidas a Pemex por la poca pericia de sus funcionarios, incluso que no convencieron. Y no solamente eso, pidieron la renuncia del director financiero de Pemex porque no fue capaz de expresar con solvencia cuál era el plan integral de saneamiento. Y además de Pemex, ¿no? Tienen autoridad para pedirlo, porque ellos son inversionistas, son inversionistas, su dinero está en juego. Claro.
Sí. A ver, un apunte final, porque ya nos están mandando a corte. Ya nos están mandando a corte. Un apunte final sobre el huachicol. Uno, falta de estrategia en primera instancia, una terrible falta de estrategia. Dos, la ausencia del dato duro por parte de los responsables institucionales del asunto de Pemex, y la ausencia de la lista de la gente que está indiciada por este tema. No se ve. Ahora resulta, cuando en campaña López Obrador afirmó que Fox había pactado con Romero de Champs, que era un corrupto en los manejos de Pemex. Ya dijo que no hay demanda con él, ¿no? Y ahora dice que no hay ninguna denuncia, que no hay delito que perseguir hasta ahorita. A ver, entonces eso es lo que llama la atención. La preocupación de los ciudadanos es esa, la falta de congruencia por parte del presidente de la República para el manejo de la información. Muy bien, pues vamos a un corte comercial y estamos de nuevo con ustedes. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio. La radio en conexión con el mundo en conexión con la radio. Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas: www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Estamos de vuelta y me voy a permitir darle lectura a algunas noticias internacionales y nacionales que despiertan pues de alguna manera el interés de los lectores, de la ciudadanía. A nivel internacional, por ejemplo, señala que detienen brevemente a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Qué conflicto de verdad con Maduro, donde el Grupo de Lima desconoce esta nueva administración que recién empezó el sábado, domingo me parece, y que México pues de alguna manera no firmó esta declaración, y ahora la Asamblea Nacional, porque la toma de protesta fue ante el Tribunal de Justicia de Venezuela, no ante la Asamblea Nacional, que es la representación del pueblo en cualquier país, y que evidentemente no estuvo en esta toma de protesta. Obviamente el gobierno de Venezuela se deslinda del arresto del opositor como si esto fuera posible, ¿no? Trump, ese presidente tan especial de los Estados Unidos, lleva a esta nación al peor cierre de gobierno de la historia,
Ayer se cumplieron 24 días de cierre de la administración, es decir, que los recursos presupuestales no están fluyendo como debiera ser, con toda la problemática que esto implica, ¿no? O sea, es un tema bastante serio porque Trump está empeñado en que se le destinen más de 5,000 millones de pesos del presupuesto para su famoso muro fronterizo entre México y Estados Unidos, que ahora lo quiere hacer de acero, ¿no? Rechazar el Brexit, dice Theresa May, la primera ministra de Inglaterra, sería catastrófico. Bueno, la Gran Bretaña e Inglaterra está sumida en un problema serio porque no encuentra la mejor manera de salir de la Unión Europea, porque implica cuestiones muy serias, no solamente migratorias, sino financieras y de tipo de relaciones económicas con suministros. Y de suministros, exactamente. También es un tema bastante relevante. En el ámbito nacional, hoy en la mañana, el SAT señalaba que hay inconsistencias por más de 3,000 millones de pesos en gasolineras, lo que platicábamos justamente, ¿no? Que hay gasolineras que le compraron solamente el 20% de del combustible que venden a Pemex, es decir, lo demás era venta por fuera. Hoy también señala Esteban Moctezuma. También era de Pemex también. Sí, yo creo, ¿verdad? No le han dejado de comprar a Pemex, ¿no? Nada más que por la puerta trasera. Porque se habla de doble, triple facturación. Sí. Por eso el empleo de chofer de las pipas, muy bien cotizado, bueno, ¿no? Porque hacen cualquier cantidad de negocios. Dice Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, que la reforma educativa no erradicó ventas y traspasos de plazas. Pues no es ningún descubrimiento, ¿no? El gobierno, a través de sus secretarios y subsecretarios, tanto a nivel federal como a nivel estatal, siguieron practicando estas costumbres, ¿no? De venta, de movilidad de plazas a pleno arbitrio. Localizan una toma clandestina desordenada y se propicia derrama de combustible en Temascalcingo. Entregan cartilla moral a los adultos mayores. Oye, este es un tema que es importante, Alfredo. A ver, platícanos, tú que eres un adulto mayor. Que no se metan con mi moralidad. Con la cartilla moral, a ver, platícanos. No tengo ni idea de qué significa. No tengo idea, de verdad. Bueno, pues es un preludio a la Constitución moral, supongo yo, ¿no? Supongo yo, pues está concientizando. Y lo cierto, a propósito de adultos mayores y de ninis, que no deja de ser un programa netamente clientelar. Imaginemos nada más el número de votos que está ganando López Obrador para su partido, Morena, con los ninis a los que va a dar con dinero de todos los mexicanos las becas, y a los adultos mayores dobleteándole la pensión. Sí. Ahí tendrá un cliente seguro y los está haciendo y las personas con capacidades diferentes, son los 3 programas sociales, de proyectos políticos con el dinero de todos los mexicanos. Esto es algo que no debiera escapar a la observación de la gente y de los partidos de... Pero lo mismo hacían el gobierno panista y el gobierno priista, pero no porque lo hayan hecho de... Llegaron para hacer las cosas diferentes, ¿no? Llegaron cuestionando lo que hacían. Está mal, pues está mal, y si estamos en una llamada cuarta transformación, bueno, que la cuarta transformación no se convierta en más de lo mismo, ¿no? Así. Mira, con relación a este asunto de la ley moral, no hay un tuit hay un tuit que dice: no quiero que el gobierno se meta con mi moral, y menos con la imposición de la cristiana, por más que sea parafraseada por Alfonso Reyes. La moral es privada, lo público es la ley. Que el gobierno se encargue de la ley y que cada quien tenga la moral que le venga en gana. Órale, ¿sí? Contundente, ¿no? Sí, y este es un Twitter que además lo suscribe Aguilar Camín, y yo creo que lo suscribimos mucha gente, pues sí, es cierto, o sea, ¿no? ¿Por dónde anda esta persona? Pues simplemente con una postura clientelar.
que lo asociamos a lo que decía Alfredo, ¿no? Y ahora, la moral para los adultos mayores no veo por dónde más que una cuestión así, ¿no? Electoral, pensando. No, pero no es para los adultos mayores. Pero se le está entregando a ellos para y, que lo repercutan en sus casas. Y trae familias, la imagen nueva del gobierno y atrás la de la Constitución, ¿no? O sea, es una... Híjole, no quiero decir lo que siempre digo de la actitud del presidente en otros medios, aquí mejor me la callo, pero es una garra de tontos, el agarratontos mayor que ha surgido, ¿no? Bueno, el ducto Tuxpan-Azcapotzalco está restablecido, dice Romero Oropesa, el director de Pemex. No podemos olvidar que este ducto sufrió 2 atentados y que ese es uno de los argumentos por lo cual empezó el desabasto en la Ciudad de México. Dice, Veracruz y otros estados gobernados por Morena ignoran austeridad propuesta por López Obrador. Voy a lo siguiente, sobre todo en los congresos, Alfredo, aquí en Veracruz, que es muy notorio, ¿no? Se habla de esta propuesta de austeridad, incluso ya se aprobó ahí alguna ley al respecto aquí en Veracruz. Y resulta que los diputados del Congreso local tienen un salario aproximado de 50 y tantos mil pesos, pero reciben apoyos por más de 85 mil pesos. O sea que su ingreso superior al es superior a los 140 y tantos mil pesos. Y ni hablamos de los recursos que se destinan, por ejemplo, a las comisiones. A las comisiones. Que no es una buena lana. Y lo que se maneja atrás de todo esto, pues es decir, echa la ley, echa la trampa, Alfredo, ¿cómo ves? Pues simulación, por completo, ¿no? Una simulación en los hechos que contrasta por completo con el discurso de un gobierno que se habla de austeridad. Es decir, están sacrificando los sueldos y está bien que se ahorre, por supuesto, ha habido muchísimo derroche de dinero público en el gobierno, en los gobiernos federal, estatal y municipal, y se lo han robado, eso no cabe la menor duda. Sin embargo, están abaratando al gobierno, porque en vez de contratar a personal calificado, a personal que pueda hacer bien las cosas, pues contratan al que quiere trabajar por lo que se les den. Y esto de ninguna manera pinta bien para un gobierno que tiene un mes y 14 días, 15 días de gobierno, un mes y 15 días de gobierno, 46 días más bien. Entonces, cuando yo escucho el discurso desde el gobierno, en donde continuamente se nos está machacando sobre una política de austeridad, que ahora sí los recursos fiscales, los recursos de todos, se están administrando con honradez, y vemos este tipo de exclusiones, en la realidad, pues nos deja un mal sabor de boca, como si nos estuvieran tratando de sorprender, como dice Abel en su lenguaje coloquial, lo están agarrando de no sé qué. ¡De pendejo! Y eso pues no, digo, hay que decirlo tal cual, ¿no? Eso no es admisible, ¿no? Así eso no es admisible. Mira, ¿qué está pasando? Eso no. El costo de oportunidad de un gobierno mal pagado, ya lo estamos viendo. No, pues sí, claro. Ahí está lo del aeropuerto y ahí está ahora lo del desabasto. Y yo pregunto, ¿en qué momento la instancia encargada de esto, que supongo que tendría que haber sido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en qué momento hizo un estudio de los salarios que se pagan en este país y emitió un nuevo tabulador, y en donde ahí decía que el presidente debe ganar 108 mil pesos? Yo no sé que haya un estudio al respecto. Y entonces nos lleva a pensar, fue una ocurrencia del presidente, pues porque si él trae 200 pesos y $2 y una virgencita, una imagen que lo cuida en su cartera, eso es todo lo que trae, pues él no necesita más, según dice, ¿no? Pues por eso se le ocurrió, lo primero que se le ocurrió fue decir 108 mil pesos. Y para abajo, todo es simulación.
y tenemos el mexicano para eso se la gasta, vaya, ¿no? El ingenio del mexicano es tal que pues ahorita ganan cualquier cantidad por encima de lo que gana el presidente, muchos funcionarios y muchos funcionarios en el ejecutivo y en el legislativo pues ganan lo que quieren por la derecha y por la izquierda, digo, no de su tendencia política sino la mano, ¿no? Por favor. Oye, una declaración del gobernador despertó mucho ruido. En la semana estuvo en el Congreso, que está debatiéndose lo de la Guardia Nacional, que finalmente, a propuesta del presidente López Obrador, se cambia el mando de un mando militar a un mando civil, porque pues era una preocupación de gobernadores y de la misma presidenta de Morena a presiones, con respecto, ¿no? Sí, a presiones, la presión obviamente. de muchos sectores. Digo, se vale cambiar, por supuesto. Pero el gobernador estuvo precisamente en este tipo de compares, de compases, de negociaciones, y señaló algo que preocupó mucho a la sociedad, pero que además viene a abonar en esta y a la comprensión de lo que está ocurriendo en nuestro estado. Me refiero en materia de seguridad pública. Alfredo Abel, dijo el gobernador que en Veracruz operan 6 cárteles de mafiosos y que solamente cuenta con 4.800 y tantos policías para enfrentar a estos cárteles, y que todos y cada uno de ellos tiene mayor capacidad de fuego o de organización que la policía estatal. Esto es una declaración muy seria, preocupante. Decía el gobernador, es que necesitamos más de 80,000 policías de acuerdo a los estándares nacionales. Tenemos poco más de 8 millones de habitantes en el estado, necesitaríamos más de 80,000 policías más o menos para estar de acuerdo a lo que marcan las pautas internacionales. Pero aún más, fue a pedir evidentemente que se refuerce en Veracruz, que se acelere la presencia de la Guardia Nacional. Es decir, para nadie es un secreto lo que vivimos en nuestra entidad. Más allá de las declaraciones del secretario de gobierno y de algunos otros funcionarios que dicen que en el sur se ha abatido la delincuencia y que vamos trabajando muy bien, la realidad, los que estamos viviendo en nuestro estado lo sabemos perfectamente. ¿Cómo ves esta declaración del gobernador, Alfredo? Bueno, esto de que reconozca, primero que reconozca que hay 6 Se necesita mucha valentía para hacerlo, porque tiene un buen diagnóstico, claro, conoce cómo está la situación. En lo que ellos no estaban preparados se veía leguas, porque seguían el mismo rol del candidato López Obrador cuando decía que a los militares los iba a regresar a los cuarteles, pero no tenía por qué andar patrullando las calles, que él no iba a utilizar el ejército para labores de seguridad pública. Sin embargo, pues la realidad se impone, y bueno, pues ahora hasta propuso pues la creación de la Guardia Nacional con mando militar, lo cual por supuesto trae implicaciones bastante serias que organismos nacionales e internacionales han estado atajando, y afortunadamente hicieron que el presidente de la República diera marcha atrás en esa concepción y retirara eso del mando militar. Entonces, esto le quita, por cierto, mucho ritmo a esto que se está ventilando en el Congreso, en la Cámara de Senadores particularmente ahorita, porque la de diputados también, con el diputado Delgado, porque ya no tiene caso andar hablando de una Guardia Nacional, porque si no va a haber mando militar. pues ¿era una Policía Nacional? Ya no tiene caso, claro que sí, una Policía Nacional. Agregar simple y sencillamente a la lucha contra la delincuencia por los 3, la Marina, el Ejército y la Policía Federal, como se ha venido haciendo. Claro, lo que dice el gobernador Cuitláhuac tiene muchísima razón. No hay capacidad policial en Veracruz para enfrentar a 6 cárteles, y a uno no se le puede
combatir con eficiencia, pues menos a 6. Y no lo puede hacer, y dejó por allí en el tintero de decir algo. La policía, que son pocos, está infiltrada, es decir, es poco confiable. Sí, nosotros no podemos confiar en la policía que patrulla nuestras calles porque no sabemos. Por allí un portal de internet publica un reporte de un fenómeno que se dio en el periodo de Duarte con un comandante de apellido Conde que estuvo asignado en Cardel, en donde desapareció en el número de personas. Lo pasaron por razones que solamente el mando de seguridad pública de aquel entonces sabe, a Tierra Blanca, y allí se dio el mismo fenómeno. Y lo mantuvieron hasta que no se dio la desaparición de los 5 muchachos muy sonados, Vicente. Entonces, la policía no es confiable. Y por si fuera poco, se nos exhibe el alcalde jalapeño mandando a Puebla a un número pírrico de policías a capacitarse y nos los mandan sin estar capacitados para el uso de armas de fuego. Entonces, con ese tipo de señalamientos públicos que se están haciendo en el desempeño del gobierno veracruzano, pues nos está diciendo que no vamos por buen camino en esto. Y obviamente el gobernador pues se da cuenta, ¿no? Y está pidiendo el auxilio porque solo no va a poder, pero también pues que le ponga algo de su parte, porque de otra manera la federación pues se ocupa de Veracruz y se ocupa de 31 entidades más, ¿no? Entonces no hay dinero para esto. Sí. Que cada gobernador y que cada alcalde asuma la responsabilidad que le corresponde. Y si a eso le agregamos un secretario de Seguridad Pública ausente en el sentido de que no está conectado con la realidad, ¿no? Con lo que está pasando, un señor que es de Nuevo León y que evidentemente no conoce la realidad del estado de Veracruz, por muchos diagnósticos que le pueden llegar a su oficina, y que además acude armado a las escuelas, ¿no? O está con el tema de las cámaras de videovigilancia, que ya van como 2-3 veces que amenaza que van a demandar a los responsables de este fraude monumental en las cámaras de videovigilancia del estado de Veracruz, donde se hablaba de más de 60 y tantas mil cámaras y que no funcionan más allá de 4,500. Es decir, son temas serios, ¿saben? Sí. Otra vez te toca que acabes el día de ya, producción ya nos está dando la indicación. Pues sí, el secretario de seguridad que no es Morena, pero ya lo picó la víbora, porque el virus de Morena ya lo trae. Resulta que ahora los medios de comunicación desvirtúan la información y no lo que están haciendo. Ya habló de policía, prensa mala, ¿no? Sí, prensa mala. Y ahora resulta que el secretario, como dices, 3 o 4 veces ha venido diciendo lo de las cámaras con la retórica de campaña, y ni siquiera participó, pero ya le incrustaron el virus Morena ahí en este asunto. Es delicado lo de la seguridad, lo que plantea el gobernador. Es un diagnóstico que todos tenemos, ¿no? Pero creo que debe ser cuidadoso en sus declaraciones, porque nunca hay que mostrar debilidad, y menos ante el crimen organizado, porque se van a crecer al castigo. Tenemos una policía infiltrada, y tenemos halcones en cualquier rincón que gusten y manden, en los taxis, en el vendedor de tacos, en el que vende chicles, en todos lados hay una gran red de halcones, y contra eso va a ser difícil. Y si luego te muestras débil, pues se te van a ir encima. Afortunadamente ya Hipólito Rodríguez le mandó de refuerzo a sus policías que mandó a capacitar a Puebla. Nos vamos a una pausa. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Bien, estamos de vuelta. Y un último tema que queremos tratar aquí en su programa La Conjura tiene que ver con los acontecimientos de Chinameca que se derivan de una cuestión grave en el estado de Veracruz, que es el tiradero a cielo abierto de Las Matas, que es donde depositan los residuos sólidos de 3 municipios, de Minatitlán, de Coatzacoalcos y me parece que de Cusoleacaque, un municipio ahí cercano. Es un problema de verdad serio. Durante muchos años se depositan más de 600 toneladas diarias en un terreno que no tiene las condiciones mínimas de higiene, ni mucho menos cumple con la normatividad que establece para esta área la Secretaría de Medio Ambiente federal o estatal. Es ya el gobierno de la República tomó cartas en el asunto y aseguró, vino la secretaria federal de Medio Ambiente a ponerle atención a este tema, que de verdad es grave, porque es un lugar donde tiene los ductos cerca. Continuamente hay incendios por este tipo de circunstancias, y además está en una zona lagunar grande, ahí muy cerca. Para contaminación del manto freático. Se necesita pues sanear y cerrar esa zona. Y por otro lado, por supuesto que necesitan de un relleno sanitario para que una vez que se sanee este lugar y se cierre, los municipios tengan donde depositar. En este contexto, el secretario de Gobierno operó junto con una familia del municipio de Chinameca, compraron un predio con recursos estatales por 10 millones de pesos, y ya según se estaban haciendo los trabajos para la construcción del relleno. Sin embargo, evidentemente que aquí faltó consenso con la sociedad. No sabemos si el alcalde estuvo de acuerdo en este asunto, que muchos llaman negocio, porque esta familia Quintín, me parece que se apellida Quintín, algo así, resulta que son compadres de la senadora con licencia y secretaria de Energía, Rocío Nale. Ya salió el peine. Y que evidentemente pues estaba operando ahí esta circunstancia. Fue a través de unas fotografías que sube al Facebook el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, que le gusta ser protagonista de este tipo de cosas por lo que se está viendo, ¿no? Es decir, le gusta aparecer en los medios, le gusta aparecer como el salvador de todos los problemas en el estado de Veracruz. Muchos le endosan ya esa circunstancia, que le dicen que parece chivo en cristalería, porque en todos lados se mete y en todos lados la riega. Sale rebotado. Está el rebotado. Y eso ocurrió aquí en Chinameca. Ocurre que va el secretario de Gobierno a Chinameca para ver el tema del relleno, y los pobladores, la población se le va encima, Alfredo. A ver, lo hacen que se baje de su camioneta,
lo suben a una camioneta con batea, en medio de insultos, de gritos, de diciéndole que él era el que originó la bronca de este relleno. Además faltó que lo montaran en un burro. Que no quieren la población. Y luego va el gobernador exponiéndose de manera sensible, sí, porque no podemos soslayar que esa parte del estado de Veracruz es muy reactiva a los problemas. Son gente que combate, está lleno ahí de gente que trabaja de manera ilegal. Es decir, no quiero decir narcos o cosas de ese tipo, pero hay mucha efervescencia social ahí, e hicieron que públicamente el gobernador se retractara de la decisión tomada del relleno sanitario y que además prometiera algunas obras. ¿Cómo ves el tema, Alfredo? Muy grave. Chinameca está camino a la Sierra de Soteapan, es la entrada a la Sierra de Soteapan. Está Oteapan, está Chinameca y luego sigue Soteapan. Es una zona ciertamente muy conflictiva, ubicada, bueno, pues vamos a llamarle en un territorio veracruzano de lo más contaminado por la violencia. Si el gobernador fue de motu propio, a pesar, y el secretario de Seguridad Pública y el secretario de Gobierno le sugirieron que no fuera, le recomendaron que no fuera, y aún así fue, pues es grave, considerando que le hayan dicho cómo está la situación. Pero si él fue porque pues considera que su convocatoria es suficiente y que el pueblo, como él le llama, lo va a respetar porque ser el gobernador del estado, pues ahí está lo grave, es decir, porque se expone a la investidura. Escuchamos en el audio pues unas expresiones ciertamente ofensivas dirigidas a un gobernador que merece todo el respeto, porque además Cuitlahua García fue con la intención de resolver un problema y de escuchar directamente a la población. Pero obviamente una multitud congregada pues es manejada de buena o de mala manera. ¿Y quién la puede manejar? Bueno, pues la gente que está interesada en que no se hagan cosas por allí, que no se haga ruido, porque justamente un día después de que se sucedió esto, pues se encuentra en el cadáver de quien fuera dirigente panista de Oteapan. Así es. Es decir, mayor mensaje, y además es una zona que todos los días, en Chinameca, en Oteapan, en Cozoleacaque, en todo ese rumbo, están apareciendo cadáveres. ¿Qué nos dice? Que hay un enorme trasiego ahí de la violencia regional. Ya no digamos, por supuesto, Coatzacoalcos y Minatitlán. Pero fue el gobernador, se expuso. Eso es muy grave. Eso es muy grave porque, insisto, o su cuerpo de apoyo, que es el operador político, y el de seguridad pública, no le dijeron que esto no era conveniente, porque iba a pasar lo que pasó. Lo exhibieron e hicieron que ofreciera, por ejemplo, una clínica. Entonces digo, pues el sector salud tiene que programar en dónde se van a construir un centro de salud o una clínica. Ya hay una en Chinameca, la acaba de inaugurar el exgobernador Yunes Linares. Hay otra en Soteapan. Si construir otra clínica en Chinameca, pues no sé con qué recursos van a poder mantenerla, salvo que no sea como lo que es la Chinameca, que es única y exclusivamente el edificio, pero no hay ni médicos, ni medicina, ni equipo. Nomás el nombre. Entonces sí, entonces se lo van a estar recordando al gobernador porque lo ofreció, y hay documento firmado. Y grabado además, ¿no? Así es. Entonces esto es muy grave. Es muy grave, ojalá no se repita, ojalá el gobernador pues atienda las sugerencias, o bien pues que le exija a su grupo de apoyo que no lo meta en mayores problemas de lo que ya hay, ¿no? Es que, a ver, este tema, aparte de delicado, por la exposición del gobernador ante una multitud que estaba enardecida justamente, implica cosas más profundas, como una operación política poco clara, como una circunstancia donde ni el secretario de gobierno
ni la secretaria de Medio Ambiente del Estado, ni las autoridades municipales pudieron contener o prever una circunstancia de esta naturaleza, que dio como resultado que la figura y el gobernador, que como bien dice Alfredo, fue con la mejor intención de resolver esta problemática y de anunciar la construcción del relleno sanitario, pues lo expuso innecesariamente. Esto habla de la poca pericia política de estos servidores públicos. A ver, ¿cómo ves el tema? Es preocupante porque, bueno, voy a empezar por decir que cuando se habla de operación política, la gente no vaya a pensar que operación política es ir y planchar las cosas. Es como están acostumbrados muchos. Están acostumbrados muchos. No. Operación política es tratar de reunir todas las variables críticas de éxito para la presencia del señor gobernador en un evento de esta naturaleza. Y es también, lo mencionas ahorita, la secretaria del ramo tendría que formar parte de esa operación política para llegarle al señor gobernador antes de ir los elementos o esas variables críticas de éxito para que él lleve armas, para que lleve elementos en su toma de decisión. ¿Qué sucede? Que el saber hacer todavía no se le da ni al gobernador ni a su equipo, porque me da la impresión que fue para presentarse así y atender las cosas de bote pronto, un poco replicando lo que hace el presidente de la República, además que el presidente de la República tiene unas cartas muy grandes y mucha experiencia en ese manejo, y el gobernador no lo tiene para empezar. Entonces se tenía que llevar ya ciertos elementos, ojo, no planchadas las cosas, sino ciertos elementos, pues para ir negociando con la gente, negociando en el sentido de qué es lo más conveniente. No puedes acceder a una clínica cuando ya hay otras clínicas, por ejemplo, pero el gobernador no llevaba nada, y solamente ofreció una consulta, nuevamente replicando al presidente de la República. Y fue en ese momento en que la gente enardeció y dijeron: no queremos consulta, queremos que usted tome la decisión. Y cuando él se dio cuenta de la gravedad del caso, en lugar de acceder bien a lo que le estaban pidiendo, les regresaba: yo haré lo que ustedes digan, y yo haré lo que ustedes digan, hasta que lo obligaron a decir, así literal, lo obligaron a decir que no iban a construir ahí el relleno sanitario, y lo obligaron a firmar un documento que era innecesario. Fue innecesario todo lo que vivió por falta del saber hacer de su equipo directo, de la operación política, en este caso de la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría del Ramo, que tenía que acompañarle con elementos para la toma de decisiones. No puedes llegar a una reunión a improvisar, tienes que llegar con elementos para la toma de decisiones. No es nuevo que a un ejecutivo, a un diputado, a un secretario, pues mucho más a un gobernador, no es nuevo que se le acerquen sus tarjetas informativas con propuestas de lo que se puede y lo que no se puede hacer, los costos políticos, los costos sociales, los costos económicos, y parece que se fue de paseo y dijeron: vamos a Chinameca y a ver qué sacamos. Pues sacaron una rechifla y una exposición que es lamentable. Sí, y a partir de esto quedan dos circunstancias ahí, y ya como un último apunte antes de irnos. Primero, que el problema no está resuelto. A nivel federal ya se invitó a algunas empresas ubicadas en la capital de la República para que vengan y hagan el proyecto ejecutivo apenas del saneamiento del tiradero de las matas. Pero el problema que está ahí es: ¿dónde se van a depositar los residuos sólidos urbanos de esta zona conurbana? ¿Dónde? Izhuatlán ya dijo que no, tampoco. Chinameca ya dijo que no. Entonces, ¿en dónde van a ubicar el relleno que es necesario para una zona
tan importante del sureste del estado y de la República Mexicana, porque ahí confluyen refinerías, instalaciones de Pemex, petroquímicas, una parte industrial importantísima del país y del estado, por supuesto. Y por otro, los comentarios de algunos analistas, donde ya le están poniendo hasta fecha para la salida del secretario de gobierno y candidateando ahí a alguien del Congreso. Alguien del Congreso. Ya sabes cómo los veracruzanos somos buenos para este tipo de cosas, Alfredo, ¿no? Finalmente, pues, se queda en la anécdota, ¿no? ¿Quién sabe esto? ¿Hizo algún comentario el gobernador? No, el gobernador ya dijo que no hay movimiento. No queda más que la especulación. Y en cuanto al espacio para el depósito de los desechos sólidos de Coatzacoalcos y Miratlán, realmente no es un problema, por supuesto, que hay que resolver. Pero incluso, aún habiéndose manifestado el presidente municipal de Iguatlán, del sureste, pues hay que hablar con él. Pues sí. Terreno hay mucho. Hombre. Lo que sucede es que fue una muy mala operación. Hay que planchar, Eso sí, no me cabe la menor duda. Con el consenso no es difícil alcanzar. Si no va la planadora atrás, sí, ¿no? Claro, ¿quiénes movieron a la gente que se congregó en Chinameca? A mí no me cabe la menor duda que hay grupos de malosos detrás de esto, porque el gobernador no puede tener adversarios tan acérrimos como los que se manifestaron allí. Sí, incluso lo insultaron. Sí, claro, lo insultaron. Y por un relleno sanitario, preguntémosle a la gente que gritó si realmente sabe por qué lo hizo o no. Sí, eso fue manejado, eso no cabe la menor duda, es decir, fue orquestado. El problema está en que fueron a la boca del lobo y se entregaron. Como el Borras. Y se entregaron, ¿no? Entonces eso, ahí mismo en Chinameca se puede hacer, hay que platicar con la gente, a ver quiénes son los líderes, y luego, oye, pues fulano de tal está, pues hay que platicar con quien no esté de acuerdo. Pero acá, no allí en público. Eso fue un terrible defecto de operación política que se tiene que corregir, y creo yo que el secretario de gobierno tendrá que releer los procedimientos para y conocer Veracruz para empezar, ¿no? Porque muy poco se puede hacer fuera de la entidad. Yo realmente no lo conozco, talento debe tener porque anda en esto, y bueno, pues hay que darle la oportunidad, pero sí tiene que mejorar sensiblemente la pila, porque de verdad que no es fácil. Y ya este jueves se habla también, ya por último tema, que lo dejamos en el tintero, vamos a rezar sobre él el próximo lunes seguramente. Ya el Congreso se alista para tronar a Jorge Winkler en la Fiscalía General del Estado. Ya se aprobaron más de 145 municipios, creo, esta modificación a la ley para que el Congreso local pueda destituir y nada más al fiscal, y nada más están esperando la resolución final del amparo ante la justicia federal. Ya fue deshecho. Si ya fue deshecho, pues entonces hasta donde sé, su recurso de amparo ya no. Vamos a ver procedió. qué pasa este jueves, pero seguramente habrá mucho movimiento, y por supuesto que ya hay tiradores. Algún tirador ahí, hijo de un exfuncionario público de seguridad pública, que le acaban de dar una notaría, ya se está apuntando para la fiscalía, y hay varios tiradores. Veremos cuál es la decisión del gobernador. Pero bueno, se nos agotó el tiempo. La notaría quiere decir que está en el ánimo, ¿eh? Sí, no es un regalo cualquiera. Pues no se le da a cualquiera. Por supuesto. A nombre de mis compañeros Alfredo Bielma y por supuesto Abel Domínguez, le agradecemos el favor de su atención a esta emisión número 193 de este segundo lunes de enero. Muchas gracias, Alfredo. Abel, hasta la próxima.